Bienvenidos a la tercera y última sesión del ciclo de webinars. Somos Emerix, somos Colombia, transformando juntos la gestión de cobranzas. Bienvenidos a los que se conectan por primera vez a este ciclo y a quienes ya estuvieron conectados en las sesiones de las semanas anteriores. Muchas gracias por estarnos acompañando nuevamente. Mi nombre es Mauricio Giral y voy a estar con ustedes en esta tarde. Antes de comenzar, queremos compartir con ustedes un video que resume lo que está pasando en el día de hoy con las áreas de cobranza y recupero de nuestras empresas y en donde tenemos que poner precisamente el foco para poder salir adelante más fortalecidos y con mejores herramientas y aprovechando básicamente las oportunidades que la pandemia nos dejó y que aún nos deja y seguiremos aprendiendo. De manera que entonces miremos las siguientes imágenes y nuevamente bienvenidos. La transformación digital que veíamos llegar desde hace tiempo, de pronto se convirtió en realidad. Adaptarse significa aprender sobre las nuevas situaciones que debemos enfrentar y atender nuevas urgencias que sustituyeron a las anteriores, especialmente en el área de cobranzas. Hoy ya no pensamos ni actuamos de la misma forma que antes, ni priorizamos de la misma manera a la hora de tomar decisiones. El cambio es ahora la normalidad a la que hay que adecuarse para volver a tomar las riendas de nuestras vidas. Hoy más que nunca, la tecnología se convirtió en una aliada perfecta para el manejo de las nuevas situaciones. Los datos propios y ajenos, los numéricos o los cualitativos, los estructurados y los que no lo están, los objetivos y los subjetivos componen un universo amplio y sin fronteras que debe explorarse, estudiarse y analizarse mediante técnicas que permitan convertir cada célula de información en un cuerpo digital capaz de ayudarnos a dar respuestas individuales y personalizadas. O simplemente que sea ese mismo cuerpo digital quien las provea a los deudores. Emerix acompaña a sus clientes en este proceso de transformación, guiándolos en la toma de decisiones como si ayuda a un avión a hacer su aterrizaje sin visión de la pista. Sabemos que las empresas necesitan reducir el gap de la aceleración que se produjo y para eso se requieren soluciones ya, pero deben ser soluciones evolutivas que avancen junto al cambio, soluciones que se integren todo el tiempo a este mundo cambiante. Para esta época de urgencias, Emerix dispone de una plataforma tecnológica preparada para responder al desafío que la actualidad nos propone. Una plataforma que no solo brinda soluciones ya, sino que actualiza sus prestaciones, sus facilidades y sus integraciones al ecosistema, a la velocidad que el entorno lo requiere. La experiencia nos dice, el beneficio de una herramienta no se obtiene cuando se la compra, sino cuando se la usa. Por esa razón, Emerix creó Emerix Educación y Emerix Gestión del Cambio, para acelerar el aprendizaje y aumentar la velocidad de la asimilación del cambio en las personas. Proyectos ágiles, innovación permanente, actualizaciones inmediatas, integración con el mundo y pensar en la gente al momento de evaluar el cambio. Estas son las respuestas que Emerix trae al mercado. Sabemos cómo soñar y convertir los sueños en realidades y objetivos en resultados. Aportamos para hacerlo toda nuestra experiencia y capacidad de innovación e integración para diseñar juntos el futuro, planear cómo construirlo, convertirlo en presente y medir sus resultados para que la próxima decisión sea mejor. Te ayudamos a pensar, te ayudamos a hacer, te ayudamos a ser mejores. Bueno, muy bien, pues ya veíamos entonces estas imágenes muy dicientes, nos está informando sobre la actualidad que tenemos precisamente hoy en día. Y bueno, ahora sí vamos a iniciar nuestra sesión. Hoy en esta tarde 100% femenina. Voy a dejarlos en compañía de Silvina Ruiz y de Vanessa Tarazona, quienes estarán presentándonos la ponencia del día de hoy, Analítica en Cobranzas, el poder de transformar los datos en valor. Interesante tema. Silvina es la gerente de Business Intelligence and Analytics de Emerix. Es licenciada
en sistemas con más de 20 años de experiencia en entidades financieras de primera línea, Banco Santander en Argentina, por ejemplo, el Banco Comafi, Tarjeta Naranja, y varios de ellos en análisis de riesgo crediticio y cobranzas. Más de 10 años especializada en la coordinación de áreas de Business Intelligence, Big Data y Analytics, desarrollando e implementando soluciones que conectan al mundo del negocio con el mundo de los datos a través de las nuevas tecnologías. Por su parte, Vanessa Tarazona es consultora de Business Intelligence and Analytics. Tiene más de 15 años de experiencia en la gestión de operaciones internacionales apalancadas en data, en analítica también, y pues obviamente todo lo que tenga que ver con cobranzas, con tecnología. Se ha desempeñado como directora de Data and Analytics en Equifax, en Perú, Ecuador, directora senior en riesgo operacional y cumplimiento regulatorio, directora además de planeamiento y métrica de Scotiabank en Canadá. Es consultora independiente en desarrollo de productos analíticos y tecnológicos para FinTech en Perú y en Canadá. Tiene un MBA por Solich School of Business en York University, en Canadá, y es bachiller de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estas dos damas invitadísimas de honor en esta tarde de hoy, les damos las gracias inicialmente por estar con nosotros y la bienvenida para ellas dos, y escuchémoslas atentamente y aprovechemos su presencia en esta tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias Mauricio por la presentación. Yo soy Silvina Ruiz. Antes que nada, agradecerles a todos que estén acompañándonos en este ciclo de webinars que hicimos para Colombia. Para los que no pudieron estar en las reuniones anteriores, quiero empezar contándoles quiénes somos, contándoles un poquito de nosotros. Somos una empresa argentina de más de 30 años de trayectoria, con presencia en toda Latinoamérica. Ofrecemos soluciones innovadoras de negocio, especialmente para el área de cobranza y recupero, en las distintas industrias, con un enfoque integral de todo el proceso de la cobranza, basado en 4 pilares: los procesos, los sistemas, las personas y los datos. Y además de, como pudieron ver en el video, de nuestra plataforma tecnológica para la gestión y para la administración de todo el ciclo de cobranza, también ofrecemos servicios de consultoría de procesos, de negocio, de transformación digital y de consultoría de gestión del cambio, para ayudarlos a todos a ustedes, para acompañarlos en el crecimiento profesional de las áreas de cobranza. Vamos a ver si puedo compartir la presentación. Si alguien me puede chequear de que se esté viendo como corresponde. Perfecto. Gracias. Como les mencionaba, en los webinars... Gracias. En los webinars anteriores, donde el desafío que adoptamos es transformar juntos la gestión de cobranza, estuvimos hablando cómo desde Emerix se soporta la gestión integral de la cobranza. En el día de hoy vamos a poner el foco en lo que es dar valor a los datos. Voy a volver a compartir porque no avanza la presentación. Ahí sí, ¿me avisan si se ve correctamente? Sí, perfecto. Gracias. Algo se había trabado. Volviendo a lo que les estaba mencionando, hoy lo que queremos hablar es cuál es el foco sobre la analítica en la cobranza, el poder de transformar los datos en valor, para poder tangibilizar un capital que tienen todas las empresas, pero que a veces pasa desapercibido, que es el caudal de los datos en la gestión de cobranza. Vamos a estar trabajando, charlando de no solo cómo hacemos para tangibilizarlos, sino cómo hacemos para convertirlos en parte vital de la cadena de valor, ¿sí? Para llegar... Vamos a partir desde un concepto de la cobranza tradicional y vamos a transitar los caminos necesarios para entender cómo llegamos al punto de la personalización. Como mencionaba recién, ¿en qué pensamos cuando decimos cobranza tradicional? ¿Sí? En general tenemos puesto el foco de la gestión en la cartera morosa,
Definimos nuestras estrategias de gestión en función de las características específicas de la cartera y asignamos los recursos para gestionar en función de la capacidad de despacho que tenga cada grupo o equipo de gestores, por ejemplo. Un call center que tiene mayor capacidad de emitir llamadas, probablemente le pasemos un lote más grande y esa es la única diferenciación que por el momento en la cobranza tradicional hacemos. Esto sabemos que es un mecanismo que está probado, que funciona, es efectivo. Claramente es necesario tener un lineamiento de cobranza tradicional detrás de la gestión de la mora. El punto que hoy nos trae acá es entender si esto es suficiente para lo que hoy perseguimos. ¿Vale? Claro. Toda la organización, procesos y tecnologías, sin lugar a duda, están haciendo un gran esfuerzo para alinear un mensaje único hacia el cliente, ¿verdad? Pero aún así, no podemos evitar que el cliente perciba la independencia de nuestros canales y a veces la falta de coordinación de los mismos. Ese es uno de los puntos que de a poco queremos ir abordando y despegándonos de la cobranza tradicional para empezar a darle un nuevo enfoque a la gestión de cobranza. El tratamiento que actualmente le damos a la morosidad y con qué herramientas estamos trabajando, si nos seguimos parados en lo que es la gestión tradicional de cobranza, Vane, si querés nos puedes explicar. Claro, como mencionaba Silvina, la gestión tradicional muchas veces se basa en partir nuestra cartera de acuerdo a los días de atraso en el pago, ¿no? Entonces, en el segmento, por ejemplo, de 0 a unos pocos días, normalmente tenemos a personas que están que son olvidadizos o personas que de repente no les llegó a tiempo un pago para poder cubrir la cuenta que tenía pendiente y cancelar su cuota, ¿no? Pero que fuera de eso están pagando consistentemente. Entonces a ellos normalmente no los gestionamos y los dejamos a un lado. Pero tenemos otro grupo también que va con algunos días de atraso, pero ya tenemos indicios de que puede haber un atraso recurrente. A este segmento que se atrasa hasta los 30 días, normalmente, ¿qué estamos haciendo? Los estamos llamando, estamos enviándoles recordatorios por email, mensaje de texto, ¿no? Y así les decimos que hay una deuda pendiente y que procedan con el pago. El siguiente grupo, siguiente segmento va entre los 31 y 60 días de atraso. Acá, ¿qué hacemos? Intensificamos los esfuerzos, ¿no? Empezamos a llamar más seguido, con mayor frecuencia, los mensajes de texto aumentan en volumen. Les recordamos también que podríamos estar ejecutando garantías si lo hubiera, algunos con unas políticas de crédito más agresivas, de repente ya estamos accionando la ejecución. Y cuando ya pasamos los 61 días, esto se convierte en que vamos viendo que la intensidad va aumentando, ¿no? Estamos llamando con mayor frecuencia al cliente, tenemos que tratar de ubicarlos, el estrés también de parte de la cobranza empieza a subir y seguimos, si ya hemos tomado la decisión de ejecutar garantías, justamente con esa ejecución, eso depende mucho de nuestras políticas de créditos y cobranzas. Ya cuando entramos al segmento mayor a 90 días, usualmente estamos involucrando a los abogados, implementamos reestructuración de deudas, llegamos a acuerdos extrajudiciales, refinanciamiento, en fin. Estamos tratando de dar facilidades para que este segmento trate de volver al día, o si no, ya estamos usando técnicas que son mucho más agresivas en cuanto, digamos, al tratar de recuperar las cuotas impagas, ¿no? Entonces acá ya podríamos incluso estar pensando en vender esta cartera a terceros antes que llegue una morosidad extrema y el valor se reduzca. Y asumimos la pérdida como empresa. En este contexto, nosotros transitamos por una cantidad de herramientas que fuimos usando de la mejor manera que hasta este punto entendíamos que era la que correspondía y lo llamamos al cliente por teléfono, lo molestamos desde las llamadas automáticas hasta operadores especializados a través de call center, SMS, emails. En algún momento los habremos ido a visitar, los habremos instanciado con cartas, documentos, etc. Hasta ahora seguimos manteniéndonos en un esquema de la cobranza tradicional sin tener ninguna diferenciación si en un mismo tramo de deuda tenemos perfiles diferentes de las personas y pudiéramos haber abordado una mejor contactología.
¿Cómo Así es. cobramos en la actualidad? Perdón, Vanessa, te pisé. No te preocupes. No, pero es cierto, actualmente cuando ya estamos usando los modelos, normalmente tenemos dos tipos de modelos, ¿no? Uno que es el reactivo y el más tradicional, con el cual ya estamos viendo cómo segmentar nuestra cartera morosa, cómo medir el esfuerzo para este cobro. Estamos implementando estrategias de cobranza, tácticas de cobranza y variando dentro de nuestras estrategias un poco para tratar de llegar mejor al cliente. El segundo modelo, que es el modelo proactivo, es en donde estamos evaluando a las personas que podrían caer en mora, ya sea porque están excediendo su capacidad de pago. Cuando miramos todo el mercado, vemos que la cantidad de créditos ha aumentado, ¿no? Y entonces nos están levantando algunas alertas nuestros modelos de repente de sobreendeudamiento. O lo otro es porque las circunstancias económicas de la persona han cambiado. Entonces la persona ya no puede asumir la misma carga crediticia que asumía antes, y esto nos ha sucedido muchísimo ahora en el 2020-2021 con la pandemia, ¿no? Entonces estamos mirando cómo empezamos a tratar este segmento que hubiera sido un buen segmento, pero se está empezando a mover hacia, digamos, ya algunos días de atraso, algunos días de morosidad, y estamos tomando también medidas un poco proactivas, ¿no? Cómo reestructuramos la deuda, reducimos los intereses, no sé, ampliamos plazos, que son muchas de las cosas que se ha apoyado mucho en Colombia, sobre todo, y que son cosas de la realidad, que se están haciendo y que las empresas hacen. Que ahora las vamos a estar revisando en el próximo slide. Acá el punto es, los diferenciales que nosotros podamos obtener de los resultados va a depender de las herramientas que usemos para gestionar eficientemente y de cuál sea nuestra mejor manera de poder contactar al cliente. Ahí empezábamos a hablar de la extensión de plazos, por ejemplo, como una opción para generar políticas proactivas. Ahí de alguna manera empezamos a filtrar el concepto de entender que por más que estén dentro de un mismo bucket de mora, hay que empezar a hacer cosas diferentes para cada una de las personas. Si damos un poquito al contexto Colombia. Claro que sí. Entonces, ¿cómo estamos en Colombia? ¿No? Hemos visto que la situación de la morosidad ha cambiado un poco. Por ejemplo, si miramos la jerarquía de pago para una persona que tiene tarjeta de crédito, crédito de vivienda y vehicular, nos seguimos viendo que el crédito de vivienda sigue siendo priorizado por sobre los demás. Hemos visto que el crédito de tarjetas, por ejemplo, la morosidad ha aumentado en un 0.7%, y eso ya nos da algunos indicios de lo que tendremos que trabajar después, como en estos créditos de consumo, ¿no? Para las personas que tengan más de una tarjeta y tengan crédito personal, ¿qué ha pasado? Se ha invertido la prioridad de pago. Antes se preferían los personales, pagarlos más a tiempo, de repente por las tasas. Hoy en día estamos al revés y estamos, no disculpen, antes se prefería la tarjeta de repente porque la tasa era más alta. Hoy en día estamos prefiriendo los personales, y esto se debe también al uso mayor de la tarjeta, ¿no? Con la explosión de los comercios en línea, online. Con la explosión de todo lo que es compras, muchas veces sin la movilidad, se ha significado cambiar nuestras preferencias de consumo y de pago, ¿no? Usamos otros canales más hacia online para apoyar el distanciamiento social. Ahí ya vamos a hablar más adelante de lo que son las preferencias de pago, porque parte de este indicador muy probablemente tenga que ver con que las personas que tienen más de una tarjeta no han tenido la facilidad para poder efectuar sus pagos en términos. Así es, también depende mucho de nuestros canales, ¿no? Para hacer la cobranza. Y también, por ejemplo, tenemos en Colombia lo que ha sido el programa de acompañamiento de deudores, que se ha extendido hasta agosto, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué ha significado? Un impacto muy grande para el sistema financiero, caída posiblemente en la rentabilidad, y muchas cosas con las que vamos a tener que lidiar post pandemia, que va a ser cómo efectuamos la cobranza, ¿no? Porque ¿qué hemos hecho? Hemos reducido las cuotas, hemos reducido el monto de las cuotas, hemos reducido la tasa de interés, hemos ampliado plazos, ¿no? Y muchas veces tal vez por encima de lo que hubiera sido una decisión propia de la entidad financiera, del negocio. Claro, bajo el riesgo que quería asumir o que tenía intención de asumir, ¿no? Pero obligados por las circunstancias. La tasa de aprobación de créditos ha sido el 38%, ¿y esto qué significa? Que vamos a tener bastante trabajo en términos de cobranza,
a partir de finales de este año en adelante. Entonces el punto es cómo desde los datos vamos a aportar al conocimiento y a la transformación, porque justamente en función de los desafíos que tenemos, en función de que sabemos que los plazos se han extendido, que hubo reducción de tasas, pero que de todas maneras los índices de cobranza son una preocupación, tenemos que dar algún enfoque diferente para poder avanzar en la cobranza. Acá el punto es empezar a clarificar cuáles son los objetivos de negocios que perseguimos, porque la realidad es que no hay estrategia de datos que tenga sentido si por detrás no está alineada a un objetivo de negocio. El valor de los datos está dado justamente por lo que hacemos con esos datos para respaldar los objetivos de negocios. Entonces, por ejemplo, en este caso, supongamos que lo que queremos obtener es mejor rentabilidad o eficiencia en nuestra cobranza, o optimizar los costos, o mejorar el servicio o producto, o entender que en nuestra cartera de clientes tenemos potencial para poder ofrecerles nuevos servicios o nuevos productos, o tal vez abrirnos a nuevos mercados. Ahí, ¿qué deberíamos hacer? ¿Sobre qué pilares deberíamos estar trabajando? Bueno, deberíamos trabajar sobre las herramientas, sin lugar a duda, es clave, ¿no? Las herramientas que tenemos para hacer la gestión de cobranza y también para interactuar con el cliente. Digamos, si el cliente no tiene la oportunidad de visitarnos en físico, debemos tener métodos que nos permitan interactuar en línea. También debemos asegurarnos que estamos explotando el valor de los datos de la empresa, ¿no? Para el beneficio mismo del negocio, porque los datos que están dormidos y no están siendo explotados es un valor que está perdido para la empresa y se convierte en un costo al final de almacenamiento, simplemente. Y finalmente, asegurarnos de tener a la persona correcta. Y una vez que comprendemos bien a nuestro cliente, lo perfilamos adecuadamente, sabremos qué talento debemos atraer para que interactúe y converse de una forma fluida con con cada perfil de cliente, no necesariamente es el mismo, ¿no? A través de los diversos canales que tenemos. Nosotros hablábamos al principio de todo que desde Emerix, en la visión integral, lo que estamos es siempre trabajando con 4 pilares. Hablamos de los procesos, hablamos de los sistemas, hablamos de las personas y hablamos de los datos. En cuanto a herramientas y analítica, de alguna manera conviven los procesos, los sistemas y los datos. Y acá el punto particular respecto de las personas es empezar a entender que no da lo mismo el skill de quien atiende dependiendo el perfil del cliente, porque lo que necesitamos es poder, por ejemplo, traccionar el objetivo de mejor rentabilidad u optimización de costos. Entonces, ciertamente va a tener un mejor resultado aquel perfil que tiene más afinidad con el perfil del cliente con el que estoy tratando, ¿sí? Y acá agrego una obviedad que es fundamental. Necesitamos, para pensar en transformar y en mejorar, tener claro que tenemos que empezar a medirnos, cosa que a veces no está muy claro. Sabemos todos que tiene que existir, pero no siempre existe. Bien, entonces, venimos hablando de la cobranza tradicional y ahora vamos a empezar a introducirnos en cómo queremos transformar la cobranza tradicional para irnos a un lugar de personalización de la cobranza. Acá hay un cambio de manera de construir el foco. Corremos el foco del lugar. Antes el foco de la gestión habíamos dicho que era la cartera, ahora el foco de la gestión es poner el cliente en el centro. Pensar las estrategias de gestión asociadas al Customer Journey y la asignación de los recursos, teniendo como foco la experiencia del cliente. La idea de lo que antes habíamos hablado, de que por más esfuerzos que hagan las empresas en tratar de unificar un mensaje de cara al cliente, se sigue viendo la independencia de los canales, porque siempre tenemos la cartera como foco de negocio y los procesos y no al cliente. El cambio de enfoque es que poniendo al cliente en el centro, el driver es la experiencia del cliente y el objetivo de negocio. Se tracciona de las dos maneras. Y después, bueno, reforcemos cuáles datas son las que podemos necesitar para poder abordar el proceso. Claro, usamos la data interna y la data externa para mejorar la segmentación de los clientes. Y también optimizamos las estrategias de cobranza en base a las variables adicionales de comportamiento de pago que vamos a ir descubriendo y conversando en las próximas diapositivas.
Venimos haciendo un resumen y ahora vamos a empezar a qué transformamos, ¿sí? Vamos a avanzar en entender cómo vamos virando el enfoque en lo que conocemos de la cobranza tradicional hacia donde nosotros queremos ir, que es pensar en una cobranza más personalizada. Si hablamos de cobranza tradicional, podemos pensarlo como tres grandes subprocesos, ¿sí? o ciclos: el ciclo de otorgamiento, la vida del crédito o del servicio y la renovación o la baja, ¿sí? Y cada uno de estos ciclos tiene a su vez su propio ciclo. Ahora, si nosotros quisiéramos pensarlo, a ver si puedo, aguárdenme un segundo, voy a volver a compartir. ¿Ahí están pudiendo ver? Sí. Gracias. Se había quedado de nuevo trabada la pantalla. El desafío o la propuesta nuestra para pensar en una transformación, cómo vamos desde una cobranza tradicional a una cobranza más efectiva desde el punto de vista de la personalización, es plantear el ciclo de la cobranza como si fuera la oferta de un producto de una campaña de marketing, ¿sí? Y acá lo que tenemos es un comparativo, de alguna manera, en pensar el ciclo tradicional de la vida del producto, que habíamos hablado antes: otorgamiento, vida del crédito y la renovación, y lo comparamos con las etapas del ciclo del Customer Journey. Entonces hablamos en lo que es la etapa de conciencia, de consideración y de compra del producto, y también la parte de retención y recomendación. Vamos a nosotros en este punto centrarnos más en las tres primeras etapas, después vamos a hablar un poquito de las dos últimas, de retención y recomendación, pero nos vamos a centrar en hacer el ejercicio de pensar la cobranza como si estuviéramos ofreciendo un producto, una campaña de marketing para la venta de un producto. Si pensamos en la parte de conciencia, lo que estamos queriendo entender es, conciencia de la oferta es hacerlo visible, ¿sí? Si pensamos en la consideración de la oferta, es pensarlo en hacerlo atractivo. Y si pensamos en la decisión de compra, lo que estamos pensando es hacerlo necesario. En este esquema, si lo enfocamos como si fuera una campaña para la venta de un producto, siempre tenemos una cantidad máxima de contactos. De estos contactos, algunos se interesan y se convierten en prospectos, y de estos prospectos, algunos realmente hacen efectiva la compra y se terminan convirtiendo en nuestros clientes. Entonces, finalmente, nuestros clientes son los que tomaron la decisión de compra. Si lo pensamos en función de la cobranza, de nuevo estoy teniendo problemas con el avance de la presentación. A ver, aguárdenme un segundo. ¿Ahí están pudiendo ver? Sí, ya. Sí, pero no Sí, avanza. Lo vemos, pero no avanza. Así que vamos a hacer el próximo intento. La tercera es la vencida, dice el dicho popular. ¿Ahí están pudiendo ver? Sí. Sí, pero sigue sin avanzar la presentación. ¿Te la coloco? No, a ver, ahí está, ahora sí, ahora vamos. Ya retomamos. Habíamos hablado hasta acá cuál sería el esquema y el paralelo que nosotros queremos hacer desde un ciclo de cobranza hacia pensarlo desde el punto de vista de una campaña de marketing. Entonces, ¿cuál sería nuestro paralelismo? Pensar en que la etapa de conciencia del producto son nuestros clientes que están notificados de que tienen una deuda, ¿sí? La consideración es entender qué les podemos estar dando de manera particular, acuerdos o promesas de pago que sean interesantes para que consideren el pago.
y en función de eso que suceda la decisión de pago, que serían los pagos concretados, ¿sí? Esto siempre atrás de perseguir un objetivo de negocio, que es incrementar la cobranza y disminuir los costos, ¿sí? En función de eso, ¿qué deberíamos medir para mejorar? Muy bien, debemos medir dos cosas. Uno, el análisis de los hechos, y lo otro, si estamos detectando insights dentro de lo que nos está creando la data, ¿no? De la información que tenemos a nivel de los sistemas de cobranza, por ejemplo. Bien, entonces, el punto acá, y si seguimos teniendo de manera análoga a lo que es un circuito de una campaña de marketing para la venta de un producto, lo que necesitamos es empezar a entender cómo mejoramos en cada etapa, ¿sí? En la etapa de conciencia de clientes notificados, en la etapa de consideración, en acuerdos y promesas, qué le ofrecemos con determinado nivel de detalle o qué le ofrecemos que sea beneficioso para la compañía e interesante para nuestro cliente. Y después, bueno, el tema de los canales de pago, qué es la facilidad para poder concretarlo. Ahí, Vane, no sé si quieres agregar algo. Claro que sí. Entonces nosotros cuando estamos viendo la parte de clientes notificados, debemos asegurarnos que esas notificaciones sean asertivas, ¿no? Tanto en el canal como el momento de esta notificación para que el cliente pueda ser efectivamente contactado. En las consideraciones tenemos que ver si nuestra oferta como empresa es diferencial, ¿no? Si tenemos algún diferenciador versus otros que están compitiendo por esa prioridad de pago. Y en la parte de decisión, los canales, siempre pensemos, hagámoslo simple, ¿no? Cuanto más fácil para el cliente, más cómodo sea para ellos proceder con el pago, pues mejor. Seguramente subiremos en la priorización. Bien. En función de esto, nosotros venimos diciendo que hay cosas que sí conocemos de nuestro cliente, pero que en realidad las que hoy pesan y empiezan a ser parte del diferencial de nuestros resultados es toda la información que deberíamos conocer, pero que no conocemos. Entonces, en este contexto lo que necesitamos es entender que al cliente tenemos que poder verlo como un individuo al que le pasan cantidad de cosas alrededor y que nos tenemos que poder dar el lujo de poder mirarlo desde el punto de vista de su perfil geográfico, de la historia del cliente, desde el lado de la demografía, por ejemplo, el rango etario, los ingresos que percibe, si es un perfil que se autogestiona habitualmente, cuál es la fidelidad que tiene esta persona con respecto a la marca, la antigüedad con nosotros, la frecuencia en que saca nuevos productos, en función de riesgos de comunicación y marketing, por ejemplo. Nosotros hablábamos recién de comunicaciones asertivas, de cómo hacer, de cómo mejorar nuestra etapa de conciencia. Si pensamos que nuestro producto es la gestión de la mora, necesito poder hacer que el cliente se entere fehacientemente de cuál es su deuda, por ejemplo, ¿sí? Y ahí, bueno, hay mucha de esta información que desde las plataformas de gestión de mora las vamos a tener de manera más fácil. Hay otra que tal vez se pueda recibir desde el lado del negocio. Vanessa, ¿qué opinas? Claro que sí, algunas que vienen desde el lado de negocio, por ejemplo, estábamos hablando de la parte de marketing, ¿no? También, por ejemplo, en satisfacción del cliente, si es que el cliente ha tenido algún reclamo, alguna queja, cómo percibe la marca, cómo nos percibe a nosotros como entidad también para cobrar, fácil de pagar, fácil de usar los canales. Todo eso va a influir en la decisión final del cliente. Y también podemos colaborar, digo, enriquecer este perfil con interacciones que el cliente hace a través de redes sociales, con lo cual nosotros ahí podemos también tener alguna otra variable de satisfacción del cliente. Es importante, entre otras cosas, cuando hablamos de fidelidad, no solo considerar la antigüedad del cliente, también es importante poder llegar a entender si nos tiene considerados como principales en sus opciones de decisión de pago, ¿sí? Ahora vamos a avanzar un poquito más y vamos a seguir charlando del perfilamiento, pero vamos a estar separando entre los perfiles del cliente, aquel que puede pagar y de aquel que tiene voluntad de pago. Son como dos aristas que vamos a estar trabajando. Bien, ¿qué debemos hacer entonces desde la analítica? Con todo lo que hemos visto, primero reconocer que hacer un cambio en la gestión es justo y necesario, ¿no? Hay que aumentar el número de variables que usamos
para poder conocer mejor a nuestro cliente. Por ejemplo, aquí incluyo 3 que son muy simples, ¿no? La primera, las variables de marketing, que nos va a indicar la contactabilidad. Es la forma como nuestros canales ya del front han decidido o han identificado que pueden contactar mejor al cliente, que los están llamando para hacerle cross-sell de algún producto, atraer nuevos clientes, pero que también nos sirve para saber cuál es esa oportunidad de contactabilidad para la cobranza, ¿no? Por ejemplo, toda la data demográfica es riquísima para conocer al cliente, para conocer ese contexto y ese entorno en el que se mueve y su situación particular, ¿no? Que no es constante y va cambiando en el tiempo, y es importante mantenernos informados. También la información, como hablábamos, de la satisfacción, ¿no? El cliente está satisfecho con nuestro producto, con nuestros canales, con esas opciones de pago que le estamos dando, o hay alguien que está primero en su lista porque simplemente le aumentó la comodidad para poder efectuar estos mismos pagos, ¿no? Con toda esta información vamos a perfilar al cliente y vamos a definir acciones de cobranza a priorizar, porque nos van a salir muchas opciones, pero tenemos que priorizarlas porque no tenemos budget, no tenemos presupuesto ilimitado, ni tampoco tiempo ilimitado. Y recursos ilimitados. Tal cual. Exacto. De este slide me quedo con una de las frases que están acá, que es empezar a segmentar al cliente más allá de los tramos de mora. En el slide previo habríamos hablado de la vista 360 del cliente y como podemos apreciar, hay un montón de variables que podemos tener en cuenta para tener un perfilamiento adecuado del cliente, con lo cual este es un punto muy importante y es lo que empieza a hacer el quiebre entre la gestión tradicional de la cobranza, donde solamente miramos, o mayoritariamente, no solamente, pero mayoritariamente miramos en función de los tramos de mora, a pensar en que hay otros drivers que podemos traccionar para una mejor cobranza efectiva. Claro, y acá justamente es un ejemplo, ¿no? Supongamos que analizamos nuestra data, ya tenemos un buen conocimiento de cómo interactuar con los clientes y hemos definido, hemos encontrado que hay dos cosas muy importantes. Lo primero es el medio de contacto. Si somos capaces de ser efectivos en este contacto, digamos que vamos a tener un buen repago. Lo segundo es cómo definimos el tratamiento del cliente, y este tratamiento va basado en las 2 aristas que Silvina había mencionado. Lo primero es la intención que tiene el cliente de pagar la deuda, si realmente quiere. Por ejemplo, un cliente que puede estar molesto por un mal servicio, podría estar tomando una decisión consciente de no pagarnos todavía. O, por ejemplo, la otra arista sería la capacidad de pago. ¿Puede el cliente o no pagarnos hoy? Entonces, un cliente que no tiene intención, no puede, pues es un cliente muy complicado de lograr la cobranza, porque no tiene la capacidad ni tampoco tiene el deseo. Hay otros que pueden no poder, en este momento de repente no pueden pagar, pero sí desean hacerlo. Entonces con ellos puedes conversar y negociar opciones de refinanciamiento, puedes ir cambiando un poco el tratamiento. Y por supuesto están los que sí pueden y no quieren. Claro. Y ellos, es otro el approach, ¿no? Es para pensar y decirles, ¿cómo te hago que mi problema sea tu problema, ¿no? O sea, que te impacte a ti personalmente para que tú puedas tomar esa decisión que va a cambiar mis resultados. O planteado de otra manera, ¿cómo hago para que mi beneficio sea tu beneficio? Porque el circuito de cobranza, la verdad es que no necesariamente tiene que ser engorroso y desagradable. Lo podemos pensar un circuito que sea realmente, que sea beneficioso para ambas partes intervinientes, ¿sí? Y en así como para resumir este slide, como mencionamos anteriormente, acá empieza a tener mayoritario sentido poder empezar a medir todo lo que estamos traccionando y los insights que podamos descubrir para poder generar este no deseo de pagar, ver cómo lo revertimos y lo convertimos en que el cliente quiera pagarnos, que nos valore como marca y que nos ponga en su lista de prioridades. Y cuando tenga 2 tarjetas de crédito que tenga que pagar, decida por pagar la nuestra y no la de nuestro competidor, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué servicio diferencial? También habíamos hablado antes de cuáles son los drivers de negocio que queremos apalancar con las políticas de datos. Si nosotros estamos traccionando la posibilidad de entender nuevos servicios
desde nuestra compañía hacia nuestros clientes, un cliente que no desea pagar puede llegar a ser un cliente potencial que si le ofrezco algo distinto, me empieza a tener consideración y por ahí no solo me paga, sino que podemos ofrecerle un producto nuevo, ¿sí? Bueno, para ir resumiendo, en función de este cuadro donde decimos que traccionamos con dos aristas, la capacidad de pago y la intención de pago, acá podemos tener algunos ejemplos de qué puede pasar si analizamos el perfil de Mario. Así es, entonces supongamos que Mario es nuestro cliente, tiene 28 años, reside en una vivienda alquilada, su ingreso mensual es de 1.2 millones de pesos, tiene una tarjeta de crédito, que lleva 2 cuotas atrasadas, se comunica principalmente a través de las redes sociales, su estado de cuenta para el pago llega a través de email y su forma preferida de pago es su aplicativo móvil que tiene con nosotros, ¿no? Entonces, mirando el perfil de Mario, y nosotros lo hemos perfilado con todo lo que hemos visto, nos hemos dado cuenta que el tratamiento que le corresponde a Mario es de olvidadizo, ¿no? No podemos ser muy firmes en nuestra gestión de cobranza porque con un par de recordatorios muy amables Mario va a proceder con el pago. En cambio, si somos muy duros o muy firmes con todo esto, de repente podrían generar algún tipo de antagonismo con nuestra marca, que es lo que queremos evitar. Y ahí no solo podemos pensar en un par de recordatorios, sino tal vez sea uno de los casos en donde Mario, si tuviera un medio de pago adecuado a su comodidad, nos pagaría en término, por ejemplo, ¿sí? Podría tranquilamente ser una de las personas que utilizan un sistema de autogestión y que con algún link automático, no sé, recibe alertas en su propio celular sin siquiera tener que invadirlo con alguna estrategia de cobranza en particular. Y en el caso de Rosario, por ejemplo, su perfil es totalmente distinto, está en otro rango etario, si bien tiene una vivienda alquilada, tiene un ingreso superior al de Mario, casi al doble, tiene una hipoteca, con lo cual una responsabilidad extra, 2 pagos atrasados, su manera de contactarse de preferencia es por teléfono, paga de manera física por caja, ¿sí? En este caso, en función de lo que podemos perfilarla, le podemos dar un tratamiento de no puede pagar. Acá probablemente sea una persona candidata a poder ofrecerle algún tipo de refinanciación, porque el punto es no puede pagar, pero no es que no tiene voluntad de pagar. Entonces, si le facilitamos alguna herramienta, también podemos llegar a tener alguna conclusión positiva. Bien, y acá, para ir resumiendo y dejar el espacio a las preguntas, es comentarles, en resumen, cómo desde Emerix abordamos el entendimiento del cliente, desde los datos y desde BI, desde la parte de Analytics, ¿sí? Específicamente desde estos tramos. Inicialmente, y lo vuelvo a repetir, habíamos hablado que nosotros trabajamos en 4 pilares, en los procesos, en los sistemas, en las personas y en los datos. En lo que tiene que ver con datos, nosotros estamos teniendo una visión cross, del mismo modo que tenemos una visión integral de la cobranza, en cuanto a los datos mirando el pasado, para todo lo que tiene que ver con los hechos y el análisis de históricos, y entender los traqueos de las estrategias, entender los desvíos del cliente, poder determinar en función de la vista 360 quiénes son los clientes que reiteradamente entran en mora, etc. En el análisis del presente habíamos hablado antes de autogestión. Esto mira más que nada eventos relevantes, por ejemplo, en el caso de Mario que presentábamos recién, si existiera la detección de que entra para hacer un acuerdo de pago, pero por algún motivo deja de hacerlo, tratar de capturar eso y ver qué se le puede ofrecer en ese instante. Y también a nivel de futuro, a nivel de datos futuros, empezar a pensar en modelos predictivos y en modelos prescriptivos y en replaneación de recursos, que es lo que hablábamos inicialmente, para decidir cuáles son los recursos que conviene asignar para la gestión de determinado perfil del cliente. Y por último, para cerrar, ¿cuáles son, de qué manera nosotros ayudamos a nuestros clientes a pensar, a planear, a hacer y a medir? ¿Sí?
a pensar en workshops de discusión con expertos, workshops de innovación disruptiva y workshops de visión estratégica que nos permitan montar un plan estratégico que después nos sea el puntapié para poder hacer diferente en función de las mediciones, retroalimentar todos nuestros circuitos de gestión de cobranza para contribuir en que cada una de sus empresas sean mejores, lo cual que nuestros clientes sean mejores nos pone a nosotros en el mismo ciclo de pensar, planear, hacer y medir. Así que solo resta agradecerles la participación y dejar el espacio a las preguntas. Bueno, perfecto, Silvina, Vanessa, muchísimas gracias por esta exposición interesante y hay bastantes preguntas, claro que sí. Vamos a iniciar con una y dice lo siguiente: ¿cómo identifico que es necesario u oportuno introducir mejoras en una estrategia de cobranzas? ¿La tomo yo? ¿Te parece? Vanessa, ¿hacemos una y una? Vale. Por supuesto. Bien. El tema del momento o cómo identificamos si es necesario u oportuno introducir mejoras en una estrategia de cobranza es, primero, está bueno entender que tenemos una estrategia de cobranza y después el hecho de introducir mejoras, antes hablábamos de la sinergia entre el objetivo de negocio y la estrategia de datos. No vale la pena introducir ninguna mejora si no tenemos una estrategia de datos acorde a un driver de negocio que queremos traccionar. Entonces ahí el punto es poder entender cuál es mi situación hoy de mi estrategia, poder medirla, poder entender en evolución del tiempo cómo se comporta y si esto es aspiracional respecto del objetivo de negocio que perseguimos, entonces ese es el momento de introducir una mejora en la estrategia. Acá a veces no es tan fácil de ver, con lo cual, dependiendo de la madurez en cuanto al análisis de datos y qué tan data-driven sea cada empresa, capaz conviene iniciar por alguna consultoría de negocio que nos pueda dar un diagnóstico de dónde estamos parados y qué tan distorsionada está nuestra estrategia respecto del objetivo de negocio que perseguimos. Vale, perfecto, Silvina, muchas gracias. Nuestra siguiente inquietud que nos llega dice: ¿mejoraría mi cobranza si implemento modelos de Machine Learning para una segmentación inteligente de mi cartera? A ver, Machine Learning, sin lugar a dudas, es un término de moda, ¿no? Sin embargo, no siempre lo podemos aplicar, ya que los modelos de Machine Learning tienen como objetivo el aprendizaje frecuente. Entonces, se utiliza mucho en escenarios donde la data es cambiante todo el tiempo y se va a necesitar hacer ajustes, digamos, del perfil de la data. Sin embargo, es importante saber que estos modelos también trabajan con parámetros definidos, no es que el modelo solo va a encontrar una variable y va a decidir incorporarla, ¿no? Ese es un error de concepción que muchas veces tenemos. El modelo identifica cambios en los parámetros de la data, pero no toma nuevas variables. Tampoco se reconstruye solo y automáticamente. Lo que sí sabemos de la gestión de cobranza es que normalmente tenemos cosechas, ¿no? De acuerdo a cómo se han ido otorgando nuestros créditos, y la población es más o menos estable dentro de esa cosecha. Entonces, ¿qué nos permite? Poder ver el largo plazo de una manera bastante estable, y podemos usar modelos que podrían parecer más tradicionales, pero podrían ser menos costosos de usar y también mucho más efectivos. Siempre y cuando... No, siempre y cuando... Siempre y cuando estemos identificando las variables correctas, ¿no? Y nos sirve para gestionar la cobranza de ese periodo y posiblemente por un largo tiempo, hasta que llegue el momento de recalibrar el modelo. Ahí Vanessa hablaba de cosechas de préstamos, por ejemplo, de otorgamiento, y vuelvo a pararme dentro de la vista 360 y dentro de las mediciones que desde Emerix podemos hacer. Nosotros es información que desde la herramienta de gestión de cobranza hoy tenemos, con lo cual son variables que están disponibles para enriquecer a la estrategia de cobranza. Bien, perfecto. Listo, nos llega otra pregunta
del público que amablemente nos está siguiendo en este momento. Dice, ¿qué tanto aporta la información de gestiones previas dentro de los modelos predictivos? Aporta todo. La realidad es que si nosotros necesitamos tener una buena predicción, tenemos que tener una historia de comportamiento. Después, lo que mencionaba Vanessa hace unos minutos es, si nosotros estamos buscando un perfilamiento dentro de una población o dentro de parámetros que son relativamente estables, una vez que tenés ese cupo de historia, no va a tener tanta variabilidad en el corto plazo, pero la realidad es que sin historia no podés tener ningún parámetro de referencia que pueda ser predictivo con calidad. Perfecto, muy claro. Otra inquietud, dice, ¿a qué se refiere con datos externos y de mercado? Sí, con datos externos nos referimos a cualquier información que no sea propia de la empresa, ¿no? Información que se adquiere a través de las asociaciones, a través de los burós, a través de otras entidades que están haciendo estudios financieros de variables económicas del mercado. Los reguladores usualmente son una buena fuente de información. De esa forma podemos ir perfilando mejor a nuestros clientes. Y si tenemos, por ejemplo, un negocio retail que sea hermano, primo de alguna forma de nuestra entidad financiera, también es una fuente riquísima de información para poder encontrar mayor volumen de datos demográficos de las personas y de cómo está variando su comportamiento, ¿no? dentro del mercado. Ahí lo que no tenemos que olvidar es que independientemente de que una persona pueda pertenecer a más de una institución, sigue siendo una única persona, con lo cual, en general, su manera de comportarse ante el riesgo y ante su comportamiento de deuda es similar. Puede ser que priorice pagar la cuota del préstamo hipotecario versus pagar la cuota del gimnasio, pero su tendencia y su comportamiento y su perfil ante el riesgo es similar. Entonces, tener información que no necesariamente es de la propia compañía termina de completar el perfil del cliente. Muy bien, perfecto. Otra pregunta, dice, ¿cómo utilizo el informe de cosechas en la cobranza? Ok. Voy a poner un ejemplo. En realidad el informe de cosechas se usa mucho para ir midiendo cómo en función de un momento determinado otorgaste todos estos préstamos y cómo se vienen comportando a lo largo del tiempo. Vos vas viendo la caída de mora, ¿sí? Particularmente de préstamos que se originaron en X mes. ¿Dónde lo vemos puntualmente? Hagamos el ejercicio de pensar en esta pandemia, marzo del año pasado, y hacer el análisis de los préstamos que se otorgaron en marzo del año pasado. Sabemos que mucha gente tuvo un deterioro en sus empleos. Claramente una política de riesgo o de iniciación que hubiera estado vigente en esa fecha puede estar distorsionada por variables externas que tuvieron que ver con la catástrofe que estamos transitando. Entonces, hacer un análisis de este mes puede servir para entender que a estos perfiles les voy a dar un tratamiento diferente, o también para pensar, si pensamos en un análisis histórico que hablábamos antes de cómo pega la historia en un modelo de analítica, excluir esta cosecha que fue altamente distorsionada por un evento externo. Nos sirve para analizar las dos cosas. No sé si respondí. Perfecto, muy bien. Tenemos otra pregunta, dice, ¿cómo incide la calidad de los datos en los resultados de los modelos de analítica? Uy, inciden mucho realmente. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que tengamos como insumos, va a depender mucho lo que vaya a salir del modelo, ¿no? Hay un dicho que dice garbage in, garbage out. Eso es muy relevante en analítica. Nosotros nos lo tomamos a pecho. Lo primero y más importante es garantizar la calidad de los datos. Y durante esta etapa que estamos empezando a hacer el discovery de la información, es justamente cuando nos damos cuenta cuál es la calidad de los datos con lo que estamos contando, y ahí es cuando necesitamos mucho al negocio para darle contexto. No es lo mismo tener, por ejemplo, la información
geográfica que nos esté dando de una sucursal X, donde todos los clientes salen de una sola sucursal, que podría ser un error de la data porque se cargó mal, ¿no? Se registró mal, o también podría ser que en ese momento, en el tiempo, en esa institución, en esa localidad, solamente existía una sucursal que estaba asignando todos los créditos y en el tiempo se abrió otra. Pero la información que estamos usando pasada solamente tenía una. Entonces, una persona del negocio que venga y nos contextualice la data es súper importante porque nos puede alterar mucho el resultado del modelo analítico. Muy bien, perfecto. Tenemos otra inquietud que nos llega. Dice, si no cuento con todos los datos para poder perfilar detalladamente a mi cliente, ¿se pueden introducir mejoras en la estrategia de gestión? La tomo yo. Sí, nosotros hablamos de un proceso evolutivo en la generación de la vista 360 y en la generación del perfilamiento, ¿sí? Y hablamos también de algunas variables preponderantes, como por ejemplo ciertas variables demográficas y de contactología. Y el resto van afinando el perfilamiento del cliente para darle una mejor asertividad, pero no quiere decir que con 4 o 5 elementos primarios no podamos avanzar en un mejor perfilamiento del cliente. Aprovecho esta pregunta para contestar una que de casualidad vi pasar en el chat, que mencionaban de cuál es la diferencia entre la cobranza tradicional y la personalización. La cobranza tradicional de alguna manera sigue siendo el paraguas porque hay cuestiones que al abrir por bucket de mora, por días de atraso, hay cuestiones que son más regulatorias o de políticas de cada una de las empresas que las vamos a seguir traccionando. Eso sería la cobranza tradicional. En la cobranza tradicional nos perdemos la oportunidad de pensar que un perfilamiento del cliente que dentro de una deuda que sucede dentro de un mismo bucket de mora, supongamos, 30 a 60, ¿sí? En este lote de personas puede haber perfiles de personas diferentes. Supongamos un Mario o una Rosario, como mencionábamos en la presentación. Y yo debería poder abordar a un segmento sobre este bucket de la cobranza tradicional, debería poder abordarlo con la contactología correcta, que probablemente sea diferente a la de otro segmento de perfil de cliente sobre el mismo bucket. Entonces, seguir solamente con la cobranza tradicional no es que esté mal, porque si los números de negocio siguen dando, yo vuelvo a lo mismo, si no tengo un objetivo de negocio que traccionar, no necesito poner en camino crítico una estrategia de datos, ¿sí? Pero si realmente hay un objetivo de negocio que me interesa modificar, pensar en cobranza personalizada nos acentúa el resultado que no estamos viendo si solamente gestionamos desde el punto de vista de la segmentación de días de deuda, por ejemplo. Bueno, muy bien, perfecto. Tenemos otra inquietud y dice, ¿cómo conversa este tipo de segmentación con la autogestión de cobranza? Conversan bastante bien, justamente bastante alineado a lo que Silvina acaba de responder. Es que no todos los clientes se van a autogestionar, ¿no? Como veíamos en el ejemplo, de repente Mario era una persona que se podía autogestionar porque tenía la intención de pagar, simplemente había sido un olvido. Entonces, si tenemos perfilado, digamos, a toda nuestra cartera de clientes y sabemos aquellos que van a ir, se van a acercar, se van a loguear y van a registrar su pago por intención y capacidad de pago, sabemos que podemos dejar a estos clientes en autogestión y mi tasa de efectividad va a ser alta, ¿no? Si le doy la opción a todos los clientes, de repente son días importantes que estoy perdiendo en hacer una cobranza más proactiva, dejándole simplemente a la autogestión al cliente del perfil equivocado, ¿no? Que nunca se acercaría, nunca se loguearía, nunca ingresaría a hacer un pago. Entonces, digamos que conversan mucho. El perfilamiento te ayuda a mejorar el canal por el cual vas a abordar al cliente. Perfecto, hay una conversación fluida, digámoslo así. Y tenemos dos últimas inquietudes. Como les comentábamos, el tema pues ha despertado bastante interés en nuestra audiencia. Está Dice buenísimo. esta pregunta, ¿consideran que el cobro debe ser ahora un mix de los cobros tradicionales y la que es inteligente con el bot, o definitivamente nos debemos volcar a bot únicamente,
que por recursos es más funcional. ¿Qué opinan ustedes? Yo vuelvo a ser reiterativa en este punto. Nosotros desde los datos y desde la tecnología podemos estar muy tentados a usar de todo, pero tenemos que perseguir el objetivo de negocio. Si puntualmente en ese negocio la necesidad es achicar costos y llegar masivamente a un lote de personas, probablemente el camino del bot sea una gran solución, porque tal vez ese bot dirigido linkea con un link de pago y el cliente con el perfil de autogestionarse hace clic paga y para la entidad es prácticamente gratis. Pero de nuevo, hay que perseguir el objetivo de negocio. En ese caso podría funcionar. En un caso donde tengas una cartera de clientes muy especializada, el bot probablemente no sea la solución y siga necesitando una gestión tradicional, pero más personalizada, que sea que determinado skill de gestores contacten a la persona para ofrecerles posibilidades de pago o mejores soluciones. Muy bien, Silvina y Vanessa. Última pregunta. Dice, ¿cómo puedo implementar de forma práctica una nueva segmentación con una plataforma de cobranzas? La integración es muy fácil, muy posible. Si tenemos perfilados a nuestros clientes, digamos, sigamos con el mismo ejemplo, por intención y capacidad de pago, y también sabemos el medio de contacto, entonces esta información la podemos cargar dentro de la plataforma de cobranza. Ya sea que, por ejemplo, estamos disparando, estamos conectados directamente con un canal de mensajería y decidimos a este segmento los vamos a atacar por mensaje de texto, o ya sea que estamos llamándolos y aparece un script mucho más personalizado frente al call center, ¿no? Como decía, te recuerdo que estas cuotas están vencidas, es el momento de pagarlos, tenemos estas facilidades para ti porque históricamente has sido un muy buen pagador. O llamar y decirle a una persona que sabemos que no tiene la intención de pago, en decirle, sabes que esto tiene un impacto negativo en tu potencial futuros créditos, sabemos que esto puede dañar tu imagen, ¿no? Entonces, la conversación va a depender mucho de la intención que tenga la persona y nos permite justamente, como Silvina ha mencionado, personalizar bastante el mensaje al cliente. El foco es el cliente. Entonces, estamos haciendo justamente la integración de herramientas con analítica, con datos, para poder darle una solución que sea específica para ese cliente puntual. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Hemos llegado así al final de este ciclo de webinars. Somos Emerix, somos Colombia, transformando juntos la gestión de cobranzas. Muchas gracias a Silvina y a Vanessa desde Argentina, desde el sur de nuestro continente. Nos acompañan. Un saludo para ustedes, para toda la gente en Argentina, por su presentación, muy amables, y a todos los que participaron durante estas semanas, en estas 3 semanas, en las diferentes sesiones también. Pueden ponerse en contacto con el equipo de Emerix a través del sitio web www.emerix.net. Lo repito, www.emerix.net, o en nuestras redes sociales. A quienes estaban preguntando en el chat que cómo acceden a los 3 videos, los 2 miércoles anteriores y en el correo que ustedes registraron, a ese correo les va a llegar el link para que accedan a los videos que van a estar incluso también en la página de YouTube. Estamos bien, ¿cierto? Entonces, pues básicamente es eso. A ustedes muchísimas gracias desde donde nos sigan. Esperamos que nos continúen acompañando en los próximos ciclos. Un abrazo muy especial de toda la parte técnica, logística, periodística y de edición de la revista Ciclo de Riesgo. También un abrazo para todos. Muchas gracias. Una feliz tarde. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a todos por participar. Gracias a todos. Gracias, Mauricio. Nos vemos. Silvina, Vanessa, muchas gracias. Con mucho gusto. Adiós. Adiós. Chao. Saludos a todos desde Guatemala.
Thank you.